Estamos en piso, entrevista exclusiva con el diputado nacional Osvaldo Giancafilo, a quien ya le damos la bienvenida. Osvaldo, gracias por haber venido a los estudios de AM550 y a la pantalla de 24/7. No, Santiago, gracias a ustedes por la invitación y buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Tenemos tanto para hablar, Osvaldo, porque vamos a empezar por lo institucional. Caen al Congreso no solamente el rechazo del DNU, que sería la primera pregunta, si ya tenés evaluada una posición en ese sentido, sino también la ley ómnibus, que entiendo ya hay por lo menos un borrador en manos de muchos gobernadores. Vamos por el principio. El DNU, ¿qué te sugiere? ¿Viene a diputados? Y si diputados dice que se cae, ¿no? En principio hay que contextualizar esto. Bien. Santiago, es muy importante. Recordemos que hace aproximadamente 3 meses comenzó el gobierno del presidente Javier Milei, donde se eligió un camino, una estrategia, ¿no? Sí. Por un lado la faz institucional y por otro lado la faz mediática. Por un lado, en ese primer sentido que te planteo, desde el punto de vista institucional, creo que el haber enviado un proyecto de ley de 600 artículos donde habían diversos temas, entre ellos mezclado la cultura, la educación con la energía, mezclado con transición energética, mezclado con el sistema previsional, mezclado con lo que hace al tema fiscal. Creo que de alguna manera lo que hizo fue llevar adelante una discusión bastante engorrosa, por lo menos para la gente, ¿no? Que muchas veces difícil no hasta de entender, claro, sí, muy difícil de entender, ¿no? El DNU, por otro lado, en paralelo, que de alguna manera ese proyecto de ley ómnibus contenía muchos aspectos del DNU. De hecho, había un artículo que planteaba la aprobación del DNU 70/23. Claro. Entonces creo que hicimos un trabajo constructivo, saliéndonos de ese esquema mediático que se plantea, ¿no? Muchas veces si acompañás sos bueno, si no acompañás sos malo, si acompañás sos leal a la patria, si no acompañás sos traidor a la patria. Y yo creo que ese mesianismo hay que salir, ¿no? Porque no contribuye. Pero bueno, hicimos un buen trabajo. En el capítulo energético, contarte que hemos estado trabajando conjunto con el gobernador Rolando Figueroa, con el ministro Gustavo Medele, también con el ex ministro y secretario ejecutivo de la OFEPI, Alejandro Monteiro, y también debo destacar, nobleza obliga, un aporte permanente que realiza quien sabe mucho de hidrocarburos y conoce la historia desde el principio de Vaca Muerta. Vos recordás que hace muchos años nadie hablaba de Vaca Muerta, hoy todo el mundo habla. Y realmente ahí hubo una visión en aquel momento del ex gobernador Jorge Zapac, con el cual también hemos estado trabajando en conjunto. Entonces, en líneas generales lo que tengo que decir es que hoy el tratamiento del DNU, nosotros vamos a mantener la postura que teníamos en aquel momento, cuando recién surgió, que es la posibilidad de poder tratarlo de manera particular, por temas o por capítulos o por artículos, porque creo que hay cosas positivas que tiene el DNU, hay que destacarlo, y por otro lado también hay contenidas promesas que hizo el presidente de la Nación o propuestas contenidas en su plataforma electoral. Bien, o sea que en este envío decreto por decreto que se podría plantear, o ley por ley, que se podría plantear a través del rechazo del DNU, podrías avalar algunos temas y no otros. De eso se trataría. De hecho, el proyecto nuevo que vos planteabas originalmente de ley bases, que se está consensuando con los gobernadores, es positivo para nosotros. Hemos visto contenido el 90% de los aportes que ha hecho Neuquén de manera constructiva a lo que es la reforma de la ley 17.319, que es la de hidrocarburos, donde también quizás en ese 10% que estaría quedando hay un tema por ahí que nosotros no coincidimos, que es que cuando uno otorga una concesión y la misma posteriormente vence, los activos, aquellas cuestiones que quedan como logística, instalaciones, naturalmente pasan al poder concedente. Claro. No se puede resarcir a una empresa que se está yendo sobre eso que deja en cuanto a inversión, porque a partir de ahí comienza la nueva concesión. Bueno, ahí tenemos un pequeño debate, pero debo decir que este proyecto ha sacado mucho de aquello que nosotros, en lo cual no estábamos de acuerdo originalmente. Recordemos esto, por eso siempre digo hay que contextualizar. Del dictamen de mayoría que surgió del proyecto Ley Bases y que posteriormente fue a sesión, hubo 58 firmas, de las cuales 35 estaban en disidencia, con lo cual se sabía claramente que iba a haber modificaciones en el tratamiento. O sea, le avalaban el general, pero le decían, te voy a hacer observaciones en el particular, que es lo que finalmente ocurrió, ¿no? Y hay que reconocer, Santiago, también que la postura histórica del movimiento popular neuquino ha sido
acompañar la gobernabilidad de aquel que inicia un gobierno. Lo hicimos en el 2019, cuando asumió Alberto Fernández. Vos recordarás, porque además sos un entendido en ciencias políticas, el 20 de diciembre del 2019 salió un paquete de leyes que fue denominada la de superpoderes. Sí. Y una ley en particular era la que otorgaba esos superpoderes, y allí habían 87 artículos que comprendían facultades propias del Congreso. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, pero que hay que decir claramente también, Santiago, se ha hecho un abuso y uso de los decretos de necesidad y urgencia que están amparados por la Constitución Nacional del 94 en las distintas gestiones de gobierno, con lo cual ningún dirigente político nacional se puede sonrojar cuando se habla de un decreto de necesidad y urgencia. Luciano. Osvaldo, bueno, un poco lo que comentabas, ¿no? Esta situación la habíamos conversado con anterioridad, este hecho en concreto de que se presenta el DNU, en algunas cosas coincidir, en otras no, sabemos el resultado que eso fue arrojando. Pero te traigo un poquito para la provincia. Hay un nuevo lineamiento dentro del MPN, sabemos que has estado recorriéndola a la misma, has estado reuniéndote con diferentes funcionarios. ¿Cómo viene esa situación? Primero, el respeto a la institucionalidad es lo que prima en nuestra forma de hacer política, ¿no? Siempre es bueno dialogar con todos los actores de la política desde el punto de vista institucional, lo que no significa un posicionamiento político partidario. O sea, hay que separar mucho esto. Lo que pasa es que hoy está tan convulsionado el esquema político argentino, estamos en un escenario totalmente inédito. No nos olvidemos que ganó un presidente que hasta hace 4 años no tenía partido político. Y la realidad es que la base del sistema político argentino son los partidos políticos, más allá de que por ahí la política está como desprestigiada, ¿no? Eso hay que reconocerlo también. Sí, bueno, Milei en buena parte crece a raíz justamente de esa crítica. Logra ser un outsider que critica la política en términos generales, y la bronca de la gente muchas veces está, ¿no? Claro, lo que pasa es que nuestro sistema político, representativo, republicano y federal necesita de acuerdos. Por eso nosotros decimos también de que el presidente tiene de alguna manera el aval, en el caso de Neuquén, del 60% del electorado neuquino que lo acompañó, el 57% a nivel nacional, pero también es cierto que para poder llevar adelante un gobierno necesitas construir equipos. Necesitas construir consensos, y los consensos no son mala palabra, porque allí hay intereses tanto de las provincias como de la nación, y eso es necesario buscar un equilibrio. Mirá, en el nuevo proyecto de ley bases nosotros vemos muchos de los temas que entendemos tienen que ser abordados en la Argentina, y herramientas que hay que darle al presidente para que pueda gobernar y llevar adelante su plan de gobierno. Eso no significa que nosotros partidariamente seamos libertarios. Claro. Y cuando por ahí hay algo en lo que nos oponemos, no significa que seamos kirchneristas. O sea, no estamos ni de un lado ni del otro de la grieta. Creemos que eso le ha hecho daño a la Argentina. Estamos del lado de partidos provinciales que defendemos nuestros intereses, nuestros recursos como neuquinos, y la verdad que a lo largo de estos años la provincia siempre ha sido próspera. No por nada miles de familias anualmente eligen Neuquén para venir a vivir, porque en sus provincias no tienen futuro. ¿Ves avanzable? Perdón, Santi. No, sí, adelante. ¿Ves avanzable esto que estás justamente porque lo has recalcado a lo largo de los diálogos con nosotros y te he escuchado en otros medios, esta situación de ser crítico de lo que no consideran pertinente y marcar lo que marcabas recién, ¿no? Esta cuestión de no somos ni una cosa ni la otra. ¿Por qué te hago esta pregunta si ves avanzable la relación con el equipo de trabajo de Javier Milei y con el mismo Javier Milei? Porque lo que se ha visto hasta ahora es o blanco o negro, no hay un término medio en cuanto a si uno acompaña. Sí, está todo bien, por decirlo de manera criolla, pero si no acompaña hay confrontación. La construcción de relatos en la Argentina nunca fue buena, en ningún gobierno. Uno no puede pretender gobernar desde el relato mediático, desde el relato tuitero, desde el relato de Facebook, de Instagram o de TikTok. Porque además quienes tenemos responsabilidades institucionales, tanto los gobernadores como diputados y senadores, más allá de que se busque por ahí plantear un desprestigio a la clase política, tenemos responsabilidades y tenemos legitimidad de origen también, como la tiene el presidente de la Nación. Entonces hay que terminar con eso de construir el relato, porque en el medio está la realidad que estamos viviendo como argentinos. Entonces ahí es donde hay que pensar en el vecino de a pie, en el que va a la góndola y se encuentra por ahí con precios que son altísimos, el poder adquisitivo que ha disminuido claramente, o sea, digo, lo que entra al bolsillo de una familia trabajadora versus la góndola del supermercado, ¿no? O las tarifas.
Y allí es donde también hay que hacer un análisis objetivo. Nosotros no podemos adjudicarle a Milei en 3 meses de gobierno la situación económica que él tiene en el país. Esto viene ya desde hace mucho tiempo. No nos olvidemos que el expresidente Alberto Fernández terminó con una inflación del 220%, con una pobreza sobre el 50%, un desequilibrio fiscal, desequilibrio en la balanza comercial y un país que no es creíble para las inversiones del mundo. Ahora, Neuquén pareciera ser que en ese aspecto es una isla. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque Neuquén a lo largo de sus años, en sus distintos gobiernos, sí, que uno puede estar o no de acuerdo, ha siempre primado la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es fundamental para cualquier inversor, que vos no cambies las reglas de juego. Imagínate Vaca Muerta, que es nuestra segunda reserva más importante de gas en el mundo, la quinta en petróleo, si hubiese estado cambiando permanentemente las reglas de juego. No tendríamos el desarrollo que tenemos. Y creo que esa línea que ha continuado Rolando Figueroa, ya sea de los gobiernos de Jorge Sovich o de Jorge Zapago, del mismo Mar Gutiérrez, creo que justamente le da previsibilidad a los inversores, por eso Neuquén sigue invirtiendo en materia de hidrocarburífera. Osvaldo, vos defendiste mucho el tema de la zona fría, los subsidios por zona fría. ¿Eso se está contemplando en la nueva ley o está complicado? Bueno, ahí es muy buena tu pregunta porque justamente yo quiero desmistificar sobre algunas cuestiones de muchas personas que hablan sin saber. A ver. Y por eso me alegra de esta mesa también, porque ustedes son periodistas entendidos en estos temas. Nosotros teníamos originalmente la ley 25.655. Sí. ¿Sí? 25.655. Lo digo, muchas veces me dicen, Osvaldo, no hables mucho, ¿viste? Números de leyes. Desde técnica legislativa, claro. Soy diputado de la Nación Argentina. Está bien, Tengo que tener fundamentos para hablar. Entonces, también hay personas que hacen análisis políticos serios sobre la realidad política y uno tiene que hablar con fundamentos. La ley 25.565 originalmente planteaba y determinaba zonas frías. ¿Sí? Neuquén, incluida también la Patagonia Argentina, más la Puna. Estamos hablando de alrededor de 600.000 usuarios. ¿Por qué? Porque nuestras zonas en invierno tienen temperaturas que están por bajo 0 grados. Claro. Con lo cual, nuestro consumo de gas es mucho mayor. Sumado a esto, si querés, el 70% del gas lo produce Neuquén, el 98% lo produce la Patagonia, con lo cual nosotros entendemos que los fundamentos son justos de esa ley. 600.000 usuarios en total. ¿Qué es lo que se hizo en el año 2002? Se sancionó la ley 27.637. Sí. 27.437. ¿Esto qué terminó generando? Una distorsión en el esquema original del fundamento de las zonas frías. ¿Por qué? Porque se amplió a zona fría, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Esta fue una propuesta del diputado Máximo Kirchner. Y se pasó de 600.000 usuarios beneficiarios a 4,5 millones de usuarios. Con criterios, uno podría decir criterios políticos allí que aparecieron. Un criterio estrictamente político, Santiago. Yo no estoy de acuerdo. Y esto no es una crítica, por favor, a los bonaerenses, a los cordobeses o a las No, pero zonas frías, zonas que realmente no tienen esas temperaturas, es difícil de justificar. Exactamente. Entonces, en aquel momento, nosotros como Movimiento Popular Neuquino nos opusimos. ¿Sabes por qué nos opusimos? Porque justamente veíamos este posible escenario. Claro. Cuando se analizara el fondo fiduciario que hace a las zonas frías, imagínate, pasamos de 3.500 millones a 14.000 millones de pesos de subsidios por zona fría. Claro, ahí se hace insostenible, digamos. Se hace insostenible. Entonces, nosotros cuando discutimos este tema en la Cámara de Diputados, lo hicimos defendiendo los intereses de los patagónicos, de los intereses de la provincia de Neuquén, porque es la base y origen que ha tenido históricamente el Movimiento Popular Neuquino. ¿Cuál era el argumento que encontraban entonces del otro lado para justamente reivindicar esta decisión? En realidad, a ver, lo que nosotros planteábamos al secretario de Energía, Eduardo Chirilos, era de que nosotros buscáramos un elemento que generara dentro del nuevo cuadro tarifario y eliminar esa distorsión que había, mantener la original ley 25.655, que creemos que es lo que sostenemos. Creemos que hay que hacerlo, y en esa definición ahora tarifaria que se está planteando en las audiencias públicas, nosotros hemos fijado también esa posición. Ojalá que el gobierno nacional lo vea de esta manera también, porque creemos que es justo.
Los gobernadores patagónicos inauguraron un foro de legisladores patagónicos. ¿Cómo te sentís allí participando? Si es que participás, entiendo que sí, que estuviste incluso en lo que fue el lanzamiento, o por lo menos el último capítulo de las Provincias Unidas del Sur. ¿Qué acuerdos y qué desacuerdos pueden llegar a aparecer allí? ¿Cómo van a trabajar en ese marco? Bueno, primero, yo por ahí no comparto con el gobernador de Chubut algunos conceptos sobre lo con que hace. Ignacio Torres. Sí. Ignacio Torres. ¿En qué sentido? Yo sé que él lo hace de manera positiva, Sí. pero cuando vos hablas de que la Patagonia tiene 30 diputados y que eso de alguna manera puede significar en el Congreso Nacional un impacto desde el punto de vista político legislativo importante, hay que decir que cada uno tiene una pertenencia partidaria distinta. Claro, claro. Y el grave problema de lo que plantea Ignacio, insisto, de muy buena fe lo plantea, de muy buena fe, pero hay que ser absolutamente realistas. Hoy tenemos una grieta que está Sí. a flor de piel y te diría que está más viva que nunca. O sea, donde hay un sector de la grieta que plantea concretamente una agresión al otro sector de la grieta y el otro sector de la grieta responde con más agresiones. Por eso cuando yo digo que tenemos que eliminar la guerra tuitera Sí. o en X hoy, tiene que ver justamente con eso, con que nos pongamos de acuerdo en un contrato social argentino. Esto del Pacto de Mayo creo que es un buen elemento, pero yo siempre digo que mucho más rico que el Pacto de Mayo en sí, el 25 Sí. de ese mes en Córdoba, es la previa. Todo lo que puedan trabajar los gobernadores Sí. previamente, ya sea con Francos o con Pose, que son los dos funcionarios que definió el presidente, y por otro lado también me parece importante la relación con el Congreso Nacional. Es un buen avance que conozcamos antes el proyecto nuevo de ley bases para poder determinar justamente en qué cosas estamos de acuerdo. Yo te diría, Santiago, y esto te lo voy adelantando, lo estuve leyendo estos días, Sí. la verdad que coincidimos en muchos de los puntos que se plantean. En este nuevo proyecto de ley base. Proyecto. Un elemento clave Sí. es que hayan retirado, por ejemplo, transición energética. Nosotros no estamos de acuerdo que en un escritorio de Buenos Aires se definan los indicadores y las negociaciones que pueden llevar, se pueden llevar adelante sobre normas ambientales, porque eso significa ni más ni menos que poner en riesgo también las inversiones sobre lo que es la cuenca hidrocarburífera neuquina. Vos no podés plantear indicadores sin consultar a las provincias, y en materia ambiental las competencias las tienen las provincias. Cuando uno habla de emisión de carbono, cuando uno habla del pasivo ambiental que puede llegar a estar generando una empresa petrolera, Sí. esas cuestiones se tienen que discutir localmente. Para eso tenemos una Secretaría de Ambiente en la provincia de Neuquén. Entonces creemos y vemos muy bien que el Poder Central haya desistido de ese capítulo de transición energética, porque era ni más ni menos que llevar esa discusión a Buenos Aires. Era uno de los temas más calientes, ¿no? Porque le sacaba prácticamente, le arrebataba a las provincias potestades importantes en la determinación del perfil hidrocarburífero. Y Totalmente. Nosotros tenemos recursos hoy que en el mundo son estratégicos. El agua, por ejemplo. Claro. El gas, el petróleo también, más allá de que en algún momento esos recursos se van a terminar, la realidad es que nosotros cuando vamos a un esquema de transición energética tenemos que tener en cuenta que los valores y los indicadores que hacen concretamente a cuestiones ambientales tienen que ser dialogadas con las provincias, y además la aplicación de las normas ambientales la tiene que llevar adelante cada provincia. Insisto, es una cuestión práctica y además de derecho. Nosotros tenemos un sistema federal y las provincias tienen competencias que no pueden ser atribuciones que pasen a través de un DNU o a través de una ley al Estado Nacional. Bien, nos esperás que vamos a una tanda, tenés Sí, cómo tiempo, no. Osvaldo, Cómo muchas no. gracias. Y después yo me quiero meter en el tema del MPN. El bloque que viene se lo vamos a dedicar a la política y a un partido, por supuesto, como el Movimiento Popular Neuquino, con el prestigio que tiene y con la actualidad que tiene y el futuro que estarán pensando sus dirigentes, entre otros, por supuesto, el señor Osvaldo Giancafilo aquí presente. Volvemos al aire y ahora sí nos vamos a meter en un tema divertido y que además le interesa a mucha gente, porque el Movimiento Popular Neuquino es el partido lejos más masivo de la provincia, independientemente de que está inaugurando su rol de oposición por la última elección, pero está claro que es un actor fundamental de la provincia de Neuquén. Osvaldo es un dirigente del Movimiento Popular Neuquino, y la primera pregunta, como para introducir el tema, sería, Osvaldo, ¿cómo ves el presente del partido, no? Bueno, en principio hay que evaluar lo que están diciendo nuestros afiliados y militantes, Sí. ¿no? Y en esto quiero ser claro, nuestros afiliados y militantes opinan que
hemos demorado mucho en que se dé un debate interno respecto de lo que ocurrió el 16 de abril. ¿Sí? O sea, y cuando hablo de esto, hablo desde el punto de vista institucional. Sí. O sea, la estructura del movimiento popular neuquino, quizás en eso se ha demorado mucho y lo está diciendo la gente, ¿no? Por otro lado, vemos un grupo de dirigentes, intendentes, algunos diputados, que ya el año pasado comenzaron a tener reuniones, autoconvocatorias, justamente a partir de esta falta de debate institucionalizado en el partido. Sí. Hubo una reunión con intendentes del partido, bueno, fueron impulsadas en aquel momento por el actual diputado Juan Sepúlveda de Cutralcó, también por Gabriel Álamo. Bueno, dirigentes que propusieron un encuentro con el gobernador electo Rolando Figueroa. Sí, me acuerdo. Algo parecido luego ocurrió en Cutralcó. Yo soy muy respetuoso de esos espacios porque yo siempre digo que si el partido y sus dirigentes no avanzan sobre el debate, la militancia, la base va a avanzar. Y es muy bueno que eso se dé porque eso genera debate, genera masa crítica, ¿no? Posteriormente hubo una reunión de la convención en diciembre. Y luego hemos comenzado este año, y quiero destacar a la seccional Neuquén, mantuvimos una reunión allí para dar a conocer nuestra actividad legislativa, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con diputados provinciales. Estuvimos también en Picul-Neufú, estuvimos esta semana en Plotier. La semana que viene tengo entendido que los diputados provinciales van a estar trabajando en Centenario. Luego ya sobre jueves o viernes estaremos en Piedra del Águila. Estos encuentros tienen que ver justamente con ir dinamizando la actividad partidaria, irnos encontrando cara a cara con nuestros compañeros para ir debatiendo distintos aspectos que hacen a la política actual, ¿no? Donde nosotros entendemos que el partido tiene que involucrarse en temas importantes de actualidad, como la economía, como la educación, como la salud, como la seguridad. O sea, no solo se trata de hablar de cuestiones partidarias, porque eso muchas veces a la gente en general que no está en política mucho no le interesa, sino hablar de los temas de actualidad. Rucci se refirió a tu persona, él te asocia, digo, algunos hablan de oposición constructiva, entiendo que es tu caso, pero a Rucci le parece, por lo menos por lo que dijo, que se trata de ir de colectora de otro o de estar cerca del calor del poder. En esos términos se refirió a tu trabajo hoy como dirigente, ¿no? ¿Qué tenemos para decir allí? Bueno, creo que todos tenemos una historia dentro del partido, ¿no? Yo no soy de darle explicaciones a nadie sobre cómo honro la historia y la militancia del movimiento popular neuquino, porque siempre que me ha tocado ocupar un espacio lo he hecho con compromiso, con trabajo y justamente con militancia, recorriendo la provincia, estando cerca de la gente, escuchando a nuestros dirigentes. Hay otros que han estado realmente al calorcito del poder, lo ha visto todo el mundo, y de hecho hasta han sido parte de las mesas donde se han conformado las listas de candidatos, han propuesto candidatos, por ejemplo en la elección del 16 de abril, y lo han hecho históricamente. Entonces digo, un poquito de autocrítica también. O sea, cuando vos participás de la mesa del poder, proponés candidatos en una lista de diputados, sos parte de la estrategia, también te tenés que hacer cargo después de la derrota. O sea, digo, ni tan buenos cuando ganamos, ni tan malos cuando perdemos. Y yo en eso, Santiago, te doy una definición. Yo no estoy de acuerdo en que nuestras actuales autoridades partidarias dejen sus mandatos. Los mandatos de las actuales autoridades partidarias son hasta el año 2026. Y nosotros esos mandatos los tenemos que respetar porque vivimos en un sistema democrático e internamente el Movimiento Popular Neuquino tiene un presidente de la Junta de Gobierno que es Omar Gutiérrez y un presidente de la Convención que es Jorge Zapac y 22 presidentes de seccionales. Tienen que concluir sus mandatos como corresponde y el día de mañana habrá internas para definir las nuevas autoridades, pero creo que tampoco es bueno plantear tomar el partido por asalto. Osvaldo, recién hacías referencia, respondiendo a la pregunta anterior, a la provincia en general. Quisiera pedirte, a manera de resumen, no quiero ahondar en profundidad en alguno de ellos, pero digo, ¿cómo observás esas condiciones que mencionabas recién? Estamos hablando de salud, estamos hablando de la industria hidrocarburífera y el protagonismo que tiene la provincia dentro del contexto nacional. El área penitenciaria también es un tema que preocupa mucho a la sociedad. Particularmente en estos puntos me interesaría saber cuál es tu visión. Mira, la provincia en los últimos 10, 12 años ha crecido un 57%.
eso habla de indicadores totalmente distintos a los que tiene la Nación, por ejemplo. Nosotros hasta hace muy poco teníamos podio, por ejemplo, en la cantidad de superficie y metros cuadrados que se construyen a nivel nacional. O sea, la economía neuquina siempre ha sido una economía que avanza de acuerdo a esa seguridad jurídica justamente que se ha dado, ¿no? Pero es cierto también que el gobierno provincial no solo tiene que atender el crecimiento vegetativo propio de la provincia. Y ahí es donde entramos en un tema que a mí me gustaría poder ponerlo en debate a nivel nacional, que es el crecimiento en términos comparativos con otras provincias argentinas respecto de corrientes migratorias que llegan a la provincia de Neuquén buscando un futuro. Esas miles de familias que llegan a Neuquén significa más educación, porque aumenta la matrícula escolar, Sí. con lo cual significa mayor cantidad de edificios escolares. Hoy Neuquén debe tener un déficit en edificios escolares de entre 30 y 35 edificios. Por ejemplo, faltan 7 PET. Una EPET tiene 5.000 metros cuadrados, una inversión que debe rondar hoy entre los 10.000 y 12.000 millones de pesos. Hay un fondo que es que tiene el Instituto Nacional de Educación Técnica, por ejemplo, que es alimentado por distintas empresas a nivel nacional. Por ejemplo, ahí el gobierno nacional podría cumplir con esos compromisos de esas 7 PET, entre ellas tenemos una en Rincón de los Sauces, en Neuquén, en Zapala, en San Martín de los Andes, en San Patricio del Chañar, también en Villa Langostura. O sea, creo que es muy importante que se pueda avanzar en ese sentido, porque esa infraestructura justamente va para dar mayor capacidad a esa matrícula que ha crecido, insisto, no solamente porque Neuquén tiene que atender su propio crecimiento vegetativo, sino por las miles y miles de familias que eligen Neuquén para vivir. Eso también repercute en el sistema de salud, repercute también en el sistema de seguridad, claramente. Y por otro lado también la realidad nacional desde el punto de vista delictivo, el narcotráfico, lamentablemente ha crecido muchísimo y naturalmente Neuquén no está exenta de esa repercusión en términos de indicadores que pueden verse aumentados en cuanto al nivel del delito en la provincia de Neuquén. Y un elemento que no me quiero olvidar, la infraestructura. Neuquén necesita más infraestructura, rutas, la ruta 13, la ruta 5, la ruta 6, el tramo que nos queda todavía por asfaltar en la ruta 23 entre Aluminé y Pehuen, finalizar la ruta 65 entre la 40 y Traful. O sea, nosotros creemos la reparación de muchas rutas que no están en condiciones, y eso ¿a qué se debe? Se debe justamente al crecimiento, se debe también a que de alguna manera tenemos que nosotros evaluar un plan sostenible de mejora de la infraestructura de nuestras localidades, de nuestras rutas, porque eso naturalmente repercute para bien de la gente. Osvaldo, mira, acá se me calentó el WhatsApp, es lógico, por eso me puse los anteojos cuando íbamos a hablar del MPN, porque es automático que cuando uno habla del partido provincial la participación aumenta y mucho. Acá me escriben, algunas cosas ya son públicas, otras las estoy leyendo aquí. Bueno, Omar Gutiérrez construye su camino para senador, cosas que ya se han publicado incluso por algunos medios. Después me escriben, Santiago, ya se está jugando el 2025. Gaido está afiliando a gente a Primero Neuquén. Omar salió a recorrer, me dicen. Rucci ha mencionado a él o a su hija como candidatos nacionales. ¿Es allí donde hay que enmarcar, en la pelea por el 2025, donde hay que enmarcar toda esta última discusión del MPN? Santiago, ahí hay temas más importantes, me parece. O sea, si nosotros vamos a empezar a discutir el futuro electoral del 2025 cuando tenemos una inflación que está en el promedio de los 20 puntos mensuales, gente que no llega a fin de mes, comerciantes que están teniendo problemas, empresarios que están teniendo problemas para poder pagar salarios, la recesión económica que estamos teniendo, me parece que nos estamos equivocando. Uno tiene que encontrarse con la gente en todo caso para hablar de estos temas que justamente mencionaba antes, ¿no? Sí. Que hacen a la realidad social y económica que está viviendo la República Argentina. Yo creo que eso es un error, pero sí comparto en el mensaje, porque es cierto, uno está involucrado en la vida interna del partido, es cierto que se está mencionando que aquí la carrera política electoral ya arrancó, yo creo que sí. Creo que es así. Que todo esto que se generó es pensando de muchos actores generando en el 2025. Yo creo que sí. Yo creo que aquí no se trata de ir por la conducción del movimiento popular neuquino.
Bien. Yo creo que aquí en realidad, porque aparte es una cuestión cronológica, Santiago, las autoridades del partido se renuevan en el año 2026. Claro. Pero previo a eso vos tenés una elección, PASO, hasta acá, porque en realidad el gobierno nacional ha planteado eliminar las PASO, pero la reforma política se ha visto retraída en función de esta discusión de la ley base. Sí. Pero la realidad es que vos el segundo domingo del mes de agosto del año que viene vas a tener elecciones PASO para definir, en el caso de la provincia de Neuquén, senadores y diputados. Que son 3 y 3, ¿no? Son 3 senadores. Si no hago mal las cuentas, se renuevan, los senadores, que no los votamos en la última, y 3 diputados, por ahí anda. Sí, porque se renuevan 3 bancas de senadores y 3 bancas de diputados. Pero bueno, creo que adelantar una discusión de este tipo me parece que no es conveniente. Me parece que aquí lo que hay que hacer en todo caso es fortalecer el movimiento popular neuquino tratando temas de actualidad, como lo estamos haciendo los diputados provinciales, y lo estoy haciendo yo como diputado nacional. Hasta aquí, las 3 reuniones partidarias que hemos tenido en las seccionales, lo que se han abordado son temas de actualidad, también alguna autocrítica sobre lo que pasó el 16 de abril. Y creemos que el camino es discutir sobre eso. Ahora, también hay que decir, el Movimiento Popular Neuquino es un partido dinámico, como vos decís, donde hay movilidad en sus bases. Es probable que muchos dirigentes ya estén pensando en eso, y naturalmente va a llegar el momento en el cual se tenga que discutir, y bueno, bienvenida esa discusión en todo caso cuando llegue. El planteo es la interna, en definitiva, que el Movimiento Popular Neuquino, si de algo sabes de internas, te entiendo que más allá de la obligación de las PASO, si es que subsisten, van a resolver por esa vía en su momento las candidaturas, ¿no? Mira, yo soy de decir muchas cosas que por ahí después son criticadas por algunos dirigentes, ¿no? Como vos mencionabas, por ejemplo, uno hoy, a quien yo respeto, que la verdad que no entiendo por qué ha manifestado estas cuestiones cuando siempre hemos tenido una excelente relación. O sea, insisto, yo no voy a permitir que nadie cuestione cómo yo tengo que honrar el Movimiento Popular Neuquino, porque lo hemos demostrado. Yo tengo 48 años. Me afilié al partido cuando tenía 18 años, en una reunión, me acuerdo, con Chito Jalil, en casa de mi abuela, cuando Felipe Zapá, que estaba volviendo al ruedo, allá por el año 94, 95, que estaba haciendo su campaña para volver a la gobernación, de hecho después ganó las elecciones. Yo allí me afilié en una reunión con Chito Jalil. Chito Jalil, me acuerdo que tenía un secretario que estaba recién arrancando en política, le pidió, Chito, me acuerdo al compañero Tomás Martínez, le dijo, llenale la ficha ahí al compañero Giancafiro. Bueno, ese día me afilié, digamos, con 17 años, todavía no cumplía 18. Después, posteriormente, se ingresó la ficha cuando cumplí 18 años, ¿no? Lo que quiero significar con esto es que, de alguna manera, el Movimiento Popular Neuquino está en una crisis. El Movimiento Popular Neuquino, su primera derrota histórica, para empezar a hablar, ¿no? Ha sido un partido de poder. Santiago, el Movimiento Popular Neuquino ha sido un frente político y ha construido alianzas electorales disfrazadas en colectoras. Desde hace 20 años. Yo quiero recordar que las 2 primeras colectoras que fueron con el Movimiento Popular Neuquino fue la que llevaba como candidatos a Jorge Sovich y Federico Brolo en el 2003, donde Opción Federal, que llevaba a la cabeza al diputado posterior y ya mandato cumplido Horacio Rachid, y por Servicio y Comunidad iba Daniel Baun. Hace 20 años que el MPN viene utilizando un sistema de colectoras, que vos que sos licenciado en ciencias políticas... cuando uno ve los votos del MPN propios, han ido bajando y han ido ganando con colectoras cada vez más, por lo menos de mayor cantidad de colectoras, ¿no? Tiene que ver con, perdón, Osvaldo, con este comportamiento camaleónico, si se quiere, del MPN para ir avanzando, y permanecer en la actividad. Yo le llamo inteligencia política, porque si vos analizás la política nacional, el PJ y la UCR ya hace décadas que no acceden al poder nacional por sí solos. Tienen que generar un frente o tienen que generar una alianza electoral. Sí, puede ir un dirigente del PJ o un dirigente del radicalismo encabezando la lista como presidente de la nación, pero en definitiva es a través de un frente. El Movimiento Popular Neuquino, y esto es lo que ha generado, yo creo, alguna confusión en algún dirigente, yo entiendo que tiene que explorar y tiene que dialogar con todos los referentes políticos de Neuquén, inclusive con el propio gobernador Rolando Figueroa. ¿Por qué? Porque nosotros, de cara al año que viene, por ejemplo, en estas elecciones que estabas mencionando, Santiago, y que coincido que esa discusión evidentemente ya comenzó, hay que ser realistas. Nosotros el año pasado obtuvimos 34.000 votos. No fue una derrota, digamos, abultada. No, hablo de la PASO. Y hablo de la general de legisladores nacionales. Bien.
Bien. En esa elección nacional, el Movimiento Popular Neuquino salió sexto. Ah, bien, bien. Estamos hablando de nacionales, pensé que te referías al 16. Está Salió bien. sexto, con lo cual nosotros tenemos que replantearnos realmente, porque esas elecciones, primero para el MPN, siempre fueron elecciones complejas a lo largo de la historia, estando en el poder. Sí. Con lo cual hay que analizar esto, y digo, hay que abrirse a nuevos esquemas también, hay que analizar nuevos esquemas. Esto no significa de ninguna manera renegar de nuestro origen y de nuestra historia, ¿no? Claro, la Sí, grieta pero nacional siempre complicó al MPN, no siempre, pero muchas veces complicó al MPN justamente para elegir, para dirimir cuestiones nacionales, ¿no? Un análisis político que seguramente es controvertido y más de uno va a salir a plantear de que, porque también es esto es muy bueno dentro del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Porque algunos se sienten con la autoridad de auditar las opiniones del resto de los compañeros. Yo soy libre de opinar y de trabajar políticamente con los objetivos que quiera, porque para eso estamos en política, ¿no? Yo en sí lo que creo es que primero está la actualidad social que estamos viviendo en la República Argentina y en Neuquén, antes de hablar de política partidaria. Pero ante tu pregunta, que no le quiero escapar, lo que yo digo es, hacia adelante, ¿cuál es el escenario político de cara al año que viene, por ejemplo? Yo veo un escenario de tercios. Sí, claramente, sí. Espacio libertario, espacio de Unión por la Patria y un espacio local. Ese espacio local hoy lo pueden sintetizar dos fuerzas políticas provinciales, el Movimiento Popular Neuquino y Comunidad. Entonces, a ver... El partido, digamos, que ganó la última elección. Es un análisis político. Encabezado por Rolando Figueroa. Le digo a la gente porque a lo mejor Comunidad no se conoce tanto porque es nuevo, pero sí se sabe que es el partido conducido por Rolando Figueroa, en definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir, Santiago? Es un análisis político, no es una posición política. Es tener en cuenta ese escenario, que es el que históricamente se ha dado, y ver dónde se ubica el Movimiento Popular Neuquino en ese sentido, ¿no? Ahora, siempre, Santiago, quien termina definiendo la estrategia y dónde se termina resolviendo esto, más allá de los debates y de las opiniones que tengamos cada uno en la estructura del partido, es la convención y la junta de gobierno la que termina definiendo la mejor estrategia para el partido. Lo que sí yo creo es que hay que debatir para cuando llegue el momento de decidir, desde la conducción del partido, se tome la mejor decisión. Osvaldo, bueno, hemos llegado al final de esta interesantísima conversación que hemos tenido a lo largo de 2 bloques. Nosotros te agradecemos. Mensaje para los neuquinos en lo que se viene en tu función. Me interesa como diputado nacional en estos, bueno, que ya has desarrollado largamente, pero en estos 2 desafíos, DNU y Ley Ómnibus, que se vuelven a discutir en Cámara de Diputados. Ley Ómnibus, el proyecto así como lo han enviado, dejando muchas de las cuestiones en las cuales nosotros manifestamos nuestras disidencias, estamos dispuestos a acompañar al presidente de la Nación, Javier Milei, porque creemos que hay que darle las herramientas, como históricamente se les ha dado a los otros presidentes también. No nos olvidemos, superpoderes a Alberto Fernández, a Macri también se le dieron superpoderes, en su momento también a Cristina, a Néstor. Los DNU históricamente han sido utilizados por las distintas gestiones de gobierno. Creo que hay que darle las herramientas. Estamos muy de acuerdo con el proyecto de ley ómnibus, el nuevo proyecto de ley bases en realidad, porque contiene reformas de la ley 17.319 de la de hidrocarburos que buscan maximizar la renta petrolera. Eso a Neuquén le conviene porque genera divisas para la República Argentina, pero también mejora notoriamente nuestras regalías, que las necesitamos y mucho. Respecto del DNU, voy a insistir esta semana en que el tratamiento pueda ser de manera por artículos, parcial, que pueda ser tratado o por capítulos. Muchos me dicen, bueno, que reglamentariamente eso no se puede. Sí, miren, también hay una ley que regula los DNU, que plantea una comisión bicameral integrada por los diputados y por los senadores. Todavía no se expidió sobre la admisibilidad o no del DNU. Sin embargo, ya lo trató la Cámara de Senadores y ahora se está buscando que también lo trate la Cámara de Diputados, pero yo creo que sería por ahí saludable
que podamos avanzar en el tratamiento del nuevo proyecto de ley bases, porque allí es donde están contenidas facultades para el presidente de la Nación, que las está necesitando, algunas emergencias que plantea, nadie puede negar que estamos ante una emergencia económica, y por otro lado también hay capítulos de ese nuevo proyecto que significan para Neuquén también grandes avances, por ejemplo en materia energética, con lo cual creo que es importante avanzar. Pero esto lo vamos a hacer en diálogo también, por supuesto, insisto, y en esto, Santiago, como diputado nacional, yo tengo la responsabilidad como diputado nacional de mantener una relación institucional con el gobernador de la provincia, y también la estoy manteniendo con el caso del ex gobernador Jorge Zapac, porque me parece también un hombre de consulta. Diputado Osvaldo Giancafilo, muchas gracias por haber venido a los estudios de AM550, a la pantalla de 24/7. Un placer charlar con vos esta mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días a la audiencia.